Yo creo que por el tiempo vámonos con la siguiente película, La Última Tentación de Cristo, donde sí hay bastante carne, ¿no? Sí, esta película, La Última Tentación de Cristo, es de 1988 y fue realizada por Martin Scorsese, ¿no? Y basada en el libro de Nikos Kazantzakis. Y esta película narra también lo que es la vida de Jesús, de Nazaret, también ya cuando es adulto, y él empieza a manifestar una especie de contactos que él tiene, que él percibe, ¿no? de Dios a través de una voz interior, ¿no? que él está recibiendo como unas señales, ¿no? Y él no sabe muy bien si esta voz es porque él es alguien especial o no sabe muy bien todavía quién es, ¿no? Es una película donde se muestra bastante lo que es la duda, ¿no? Porque el protagonista aún no sabe si va a ser el Mesías o el encargado de dirigir a toda esta iglesia, ¿no? Entonces es una historia donde se refleja bastante bien ese aspecto, ¿no? de si él quiere ejercer esa función o quiere mantenerse al margen, ¿no? y no ser el protagonista, ¿no? de lo que todos sabemos ha sido el protagonista Jesús, ¿no? de esta nueva iglesia, ¿no? Y en esta película se muestra claramente la duda de la persona como humano, ¿no? como una duda existencial, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John, la película. Sí, como tú lo mencionaste, es una película que se basa en la obra de Nikos Kazantzakis y que hay que verlo desde ese punto de vista. Nikos Kazantzakis, un escritor griego, quiso hacer un ensayo sobre la naturaleza humana espiritual de Cristo y cómo esto es como un choque allí, ¿no? Más que tomando como referencia algunos pasajes bíblicos, y hay que tomarlo así como un ensayo, como una especie de observación clínica o auscultación de la naturaleza humana de este individuo. Lo digo esto porque esta película tuvo en su estreno, hubo mucha discusión. Inclusive estaba leyendo que cuando se iba a estrenar en Lima, que al final no se estrenó, había muchos ataques de ciertos movimientos de la Iglesia Católica que mediante comunicados decían que iban a asaltar algunos cines donde se iban a proyectar la película. Esa fue la razón de que el año 87, 88, año en que fue estrenada, no se estrenó en Lima, sino se estrenó ya en los años 90, en el 97 aproximadamente. Pero hay que verla así, hay que ver esta película desde ese punto de vista, como un ensayo, como una observación de la vida de Cristo. Y viendo esta película, uno observa lo rico que es este personaje Jesucristo, porque hay que verlo como el personaje humano que reniega a esa especie de orden que le viene desde fuera de él para una misión que quizás él no se siente preparado o simplemente no lo quiere hacer, porque como humano quiere llevar una vida más placentera, quizá, como lo dice en la película, formar una familia, asentarse, ¿no? Y hay un pasaje que me ha gustado bastante, una escena que me ha gustado bastante, es de que
Cristo, personificado por este actor que más se le conoce como el Duende Verde. Cualquiera que vea al actor lo llaman el Duende Verde, pero Cristo en esta película de Scorsese, como lo venía diciendo, mantiene una discusión consigo mismo, una pelea consigo mismo para evitar ser lo que las voces que él llama le dicen ser, el que va a salvar al pueblo. Entonces él es tentado varias veces y parece que le dice a su amigo, a Judas Iscariote, su mejor amigo que él tiene, le dice, el diablo al parecer me entiende y quiere darme una vida terrenal, pero estas voces que yo escucho tratan de que yo haga algo que yo no quiera, como es liberar a este pueblo. O sea, al final de cuentas, da la idea de que el diablo quiere que sea una persona normal, que no sufra, que sea como tú, como yo, como cualquier ciudadano, que deje de escuchar esas, entre comillas, vamos a ponerle tonterías, y que se case con una mujer y que tenga hijos. Y al final esa es una especie de misión que puede entenderlo la mayoría de las personas. Y qué bueno que lo diga el diablo, ¿no? El personaje más nefasto, el personaje más ninguneado de la historia, ¿no? El diablo quiere eso para nosotros, pero no, pues la otra voz quiere lo contrario, ¿no? Quiere que este tipo se sacrifique, cosa que él no quiere. Entonces es curioso, ¿no? E inclusive la figura de Judas Iscariote, aquí se lo observa como que es llevado a que lo traicione por el propio Jesucristo, ¿no? Por el propio personaje de Cristo, a pesar de que él no desea hacer tal papel, ¿no? No desea cometer tal misión nefasta que tiene de traicionarlo, de entregarle, pero es un pedido que le hace su amigo Jesucristo, que tiene que hacer eso. Entonces también una ambivalencia, ¿no? Yo soy tu amigo, no te puedo traicionar. A pesar de que este mismo Judas Iscariote era un personaje inicialmente antagónico que observaba a Cristo como una especie de traidor de la comunidad al fabricar cruces que iban a matar a su pueblo, ¿no? Que iban a servir para crucificar a sus hermanos, a sus congéneres. Una película para reflexionar. Lástima que el programa no da para más, pero es una película que tiene muchas cosas de donde se puede hilvanar ideas, Leo. Sí, ahí como mencionas ese lado de poner a Jesús en esa duda, ¿no? de si ser o no ser el Salvador del mundo, es un punto interesante, ¿no? Porque hace ver al diablo como que es un ser más sensato que el mismo Dios, ¿no? Porque el Dios quiere que muera y que sufra por esto, ¿no? Pero el diablo quiere que tenga una vida más común, normal y a la vez más feliz, digamos, desde el lado terrenal, ¿no? En cambio, hace esa ambivalencia hace que nosotros, como comentábamos en la película de la palabra, nosotros tratamos de loco al que se cree Jesús, ¿no? Al que se cree Mesías. Y en esta película de la última tentación de Cristo, parece que lo que Jesús hace en nombre de Dios nos hace verlo como si estuviera loco, ¿no? Por hacer esas cosas. ¿Por qué hace esas cosas si puede ser una persona feliz aquí, ¿no? Con tu esposa, con tus hijos, ¿no? Entonces, nos hace ver ese punto de vista, ¿no? De querer, por un lado, siempre
los católicos han alabado ese sacrificio, ¿no?, que Jesús hace por todos nosotros, pero por otro lado nos hace reflexionar sobre qué es lo que hubiera querido hacer Jesús, ¿no?, en ese momento, ¿no? Y como mencionas, tiene bastantes puntos para reflexionar, ¿no?, así de ese mismo estilo, ¿no? Y también me hizo recordar a algunas películas donde se coge a un personaje real y se inventa una nueva historia, ¿no?, una historia ficticia, ¿no?, que se podría ser el caso, ¿no?, donde se coge al personaje de Jesús, cuya historia oficial está en la Biblia, en los evangelios, pero aquí se inventa una nueva historia a partir de eso, y me hizo recordar, por ejemplo, a Tarantino, ¿no?, que suele cambiar las historias de los personajes reales en sus películas, ¿no? Por ejemplo, en Los Malditos Bastardos, él cambia la historia, ¿no?, y mata a Hitler, o en la última película que hizo Érase una vez en América, ¿cómo es? Era una vez en Hollywood. Érase una vez en Hollywood, donde sucede algo parecido, ¿no? Pero no me cuentas el final de esa peli, que no la he visto. Sí, ya suponía que no la habías visto, por eso no contaré, pero más o menos Tarantino suele hacer eso, ¿no?, de volver una historia que nosotros creíamos que no se podía cambiar, él la suele cambiar, ¿no?, la suele transformar para beneficio de su historia, ¿no? Y en este caso han utilizado muy bien ese concepto, ¿no?, de cambiar la historia de un personaje reconocido, y para hacernos reflexionar a nosotros mismos, ¿no?, de la naturaleza de ese mismo personaje y de su accionar ante el bien y el mal, ¿no?, que es algo que me gustó bastante. Yo nunca había visto la película, recién la he visto para este programa. No la había visto no porque sea cucufato ni que ay que será de esa película, me va a hacer cambiar, ¿no?, sino simplemente no tuve la oportunidad de verla, y ahora sí ya me di el tiempo para poder verla, y sí la he disfrutado bastante. Y aparte también la disfruté por la música que tiene, ¿no? Tiene una música que es de Peter Gabriel, el compositor, y me hizo recordar la música de esta película, porque Peter Gabriel también compone algunas canciones en la película de Asesinos por Naturaleza de Oliver Stone. Y hay algunas pistas que se asemejan. Si seguro mañana miras la película de Oliver Stone, te vas a dar cuenta las semejanzas en algunas pistas musicales, ¿no? Porque es el mismo compositor, ¿no?, Peter Gabriel, y me gustó cómo está ahí puesta la música en esta película, ¿no?, que está bien, es emocional, ¿no?, también, ¿no? O sea, uno se siente más atraído a las imágenes también por la música que tiene, ¿no? No sé si tendrás algunas palabras más. Sí, a ver, sobre esta película, aquí se nota la diferencia de película de La Última Tentación de Cristo con la anterior película de Pasolini, ¿no? El Evangelio según San Mateo, donde, como dije, Pasolini en su película recita el Evangelio, y Scorsese cuestiona el Evangelio, ¿no? Entonces ahí se puede hacer una analogía, se puede ver bien marcadas las diferencias de cómo cada director aborda la película. Pues nada más de visión obligada, La Última Tentación de Cristo. Sí, se la recomendamos, y